Mientras una poderosa tormenta invernal se acerca rápidamente a la plataforma petrolera Ocean Ranger, casi nadie se preocupa por la seguridad. Después de todo, fue construida para ser prácticamente imposible de hundir, pero aún así se hundió, y con el tiempo, también quedó claro el motivo. Domingo, 14 de febrero de 1982. Mientras se acercaba una tormenta desde el sur hacia Terranova, un operador de radio en tierra de la compañía Mobil Oil de Canadá, en San Juan de Terranova, se comunicó con las plataformas petroleras cercanas en alta mar para advertirles. Uno de los que recibió el mensaje fue el Ocean Ranger, la plataforma petrolera semisumergible más grande del mundo. Aunque fue diseñada para soportar tormentas mucho más fuertes que la que se acercaba, la tripulación decidió detener la perforación como medida de precaución. Se retiraron a sus habitaciones mientras esperaban la llegada de la tormenta. Al llegar la noche, la tormenta golpeó con toda su fuerza la plataforma petrolera. Pero la Ocean Ranger estaba construida de manera resistente, así que soportaba el embate de las olas. Lo único que se dañó fue una pequeña ventana en la sala de control del lastre. 30 minutos antes de la medianoche, el operador de radio en tierra recibió un informe meteorológico normal de la Ocean Ranger. No había ninguna señal de que hubiera un problema en la plataforma, ni la más mínima pista de la tragedia que estaba a punto de ocurrir. 1 hora y 30 minutos después, el capataz principal de la Ocean Ranger envió un informe de que la plataforma estaba gravemente inclinada. 10 minutos después de eso, comenzó a enviar llamadas de auxilio. La embarcación de apoyo más cercana se dirigió de inmediato a la ubicación de la plataforma y encontraron botes salvavidas dispersos y destruidos, pero debido a las enormes olas, no pudieron acercarse. La tormenta era demasiado fuerte. 84 hombres de la plataforma petrolera quedaron a merced del furioso mar. Al llegar la mañana, la tormenta se calmó y el mar volvió a estar tranquilo. Un helicóptero de rescate voló al lugar para buscar sobrevivientes, pero no encontraron ni a una sola persona con vida. La plataforma petrolera entera desapareció. Solo quedaron flotando las boyas de anclaje en el lugar donde antes estaba la Ocean Ranger. El mar y la tormenta cubrieron casi todas las huellas de la tragedia que ocurrió en esta plataforma petrolera. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El día de San Valentín de 1982, el Ocean Ranger estaba realizando una operación de perforación en el pozo de exploración J-34 en el campo petrolero de Hibernia. Se encuentra al sureste de Terranova, en las mesetas de los Grandes Bancos. Había 84 trabajadores en la plataforma en ese momento, y 56 de ellos eran residentes locales. Debido a la escasez de empleos en la región y los altos salarios en la industria petrolera, muchos jóvenes de Terranova se sintieron atraídos a trabajar aquí. Alrededor de las 8 de la mañana, los trabajadores de la plataforma recibieron una advertencia de tormenta. Según el informe, se esperaba que la velocidad del viento alcanzara los 90 nudos y que las olas pudieran llegar a 37 pies o más de 11 metros de altura. El personal comenzó de inmediato a prepararse para la tormenta que se acercaba. Alrededor de las 4:30 de la tarde, detuvieron las operaciones de perforación. Quitaron y retiraron la tubería de perforación. Después, los trabajadores regresaron a sus dormitorios mientras esperaban la llegada de la tormenta. Alrededor de las 7 de la noche, una ola enorme golpeó la plataforma petrolera cercana, Sedco 706. Según los trabajadores de ahí, la ola era mucho más alta de lo que esperaban. Dicen que alcanzaba entre 70 y 80 pies, o casi 20 a 25 metros de altura. Aunque causó algunos daños menores en la estructura de la plataforma, la Sedco 706 aún pudo soportar la fuerte tormenta. Otra plataforma petrolera que también estaba realizando perforaciones en los campos petroleros de Hibernia, la Zapata Ugland, también fue golpeada por la misma ola gigante, pero no sufrió daños graves. Poco después de que las dos plataformas fueran golpeadas, la enorme ola llegó a la Ocean Ranger, que era aún más grande que las plataformas anteriores. Esta es la plataforma petrolera semisumergible más grande del mundo, así que incluso una ola de 70 pies no debería representar una amenaza para su casco superior y su piso de perforación. Los trabajadores en la plataforma confiaban en esto. El Ocean Ranger está asegurado en su posición usando 3 cables de anclaje resistentes en cada esquina, por lo que puede soportar fácilmente olas fuertes y altas. El único daño que sufrió fue la rotura del vidrio de un ojo de buey en la sala de control del lastre, ubicada en una de las columnas de estribor. Un operador de radio del buque de apoyo cercano, llamado Seaford Highlander, escuchó la comunicación por radio
y presenció el incidente alrededor de las 8 de la noche. En solo unos minutos, el daño fue reparado. La tripulación cubrió el ojo de buey roto y limpió los fragmentos de vidrio. Pero ese incidente, que parecía pequeño y simple, terminó convirtiéndose en un problema mucho más grave. Debido a que el vidrio se rompió, una gran cantidad de agua de mar entró en la sala de control y mojó el panel de control del lastre. Eso provocó un cortocircuito. Como ese panel controla las válvulas del tanque del lastre, empezó a fallar. Debido al cortocircuito, las válvulas se abrían y cerraban solas. Eso hizo que el agua fuera a los tanques equivocados. Lo peor es que los tanques de lastre se estaban llenando poco a poco de agua de mar. Cuando los tanques de lastre contienen más agua, la plataforma se hunde más en el mar y se vuelve más vulnerable a las olas grandes. El operador principal del lastre, Donald Rathbun, y su asistente, Dominic Dyke, intentaron recuperar el control del panel, pero cada vez que lo tocaban, recibían una descarga eléctrica. La única manera en que Rathbun pudo detener el mal funcionamiento de las válvulas fue cortando la electricidad por completo. Pero había un gran problema. Nadie sabía dónde estaba el interruptor. No fue sino hasta alrededor de las 9 de la noche cuando el electricista encontró el interruptor correcto y finalmente lo apagó. Por fin, lograron controlar las válvulas que estaban fallando. A las 9:06 p.m., el jefe de perforación senior del Ocean Ranger, Jack Jacobsen, se comunicó con sus colegas en el Setco 706 y el Zapata Ugland para saber cómo estaban manejando la tormenta. Les contó sobre la rotura del ojo de buey, pero también les aseguró que el equipo de control del lastre de la plataforma ya estaba funcionando con normalidad. Una hora después, repitió el mismo informe a su superintendente, Merv Graham, en St. John's. La última comunicación por radio de esa noche fue el informe meteorológico que el Ocean Ranger envió a tierra alrededor de las 11:30 p.m. No mencionaba ningún problema en la plataforma. No había ninguna señal de que, apenas una hora y media después, alrededor de la 1 de la madrugada, Jacobsen se vería obligado a pedir ayuda a la Guardia Costera. En su correspondencia por radio, Jacobsen informó que la plataforma ya estaba muy inclinada. Ya estaba inclinada entre 8 y 10 grados hacia adelante, y era necesario evacuar a las personas. Ya no podían hacer nada para detener que siguiera inclinándose. La plataforma se estaba hundiendo poco a poco junto con las 84 personas a bordo. Mientras la inclinación empeoraba cada minuto, alrededor de la 1:05 de la mañana, Jacobsen se comunicó con el barco de apoyo Seaforth Highlander y pidió ayuda. 5 minutos después, el operador de radio del Ocean Ranger se comunicó con el operador en tierra y le pidió que enviara una señal de Mayday. El último mensaje recibido de la plataforma llegó alrededor de la 1:30 de la mañana. No habrá más comunicaciones por radio del Ocean Ranger y nos dirigiremos a las estaciones de botes salvavidas. En ese momento, la plataforma ya estaba inclinada casi 15 grados y no había esperanza de salvarla. Toda la tripulación ya estaba a bordo de los botes salvavidas. A pesar de que el Ocean Ranger ya estaba muy inclinado, los hombres aún tuvieron suficiente tiempo para abordar los 3 botes salvavidas de fibra de vidrio, suficientes para llevar a todo el personal antes de soltarlos hacia el mar embravecido. Esos botes salvavidas tenían radios y estaban especialmente diseñados para soportar el clima extremo y el mar helado. Para la tripulación, esa era su última esperanza de sobrevivir, o al menos eso es lo que pensaban. Mientras bajaban los botes salvavidas desde los pescantes de casi 60 pies, fueron golpeados por vientos muy fuertes que alcanzaban hasta 80 nudos. Debido a la fuerza del viento y a la intensa inclinación de la plataforma, los botes salvavidas chocaban repetidamente contra el costado del Ocean Ranger hasta que algunos de ellos se partieron y se dañaron, y la situación empeoró aún más cuando los botes salvavidas llegaron al agua. La tripulación tuvo problemas para soltar los botes salvavidas de los cables y ganchos a los que estaban sujetos. Mientras intentaban soltar los botes, poco a poco se iban llenando de agua de mar helada. En este tipo de condiciones, era casi imposible sobrevivir. A las 2 de la madrugada, la embarcación de apoyo llamada Seaforth Highlander llegó al lugar de la tragedia. Solo encontraron un bote salvavidas a la deriva con 8 hombres a bordo. Alrededor de este, estaban esparcidos los pedazos del bote salvavidas destruido y chalecos salvavidas abandonados. El Highlander intentó acercarse al bote salvavidas, pero no tenía el equipo suficiente para realizar una operación de rescate real. Así que lo que hicieron fue acercar el barco lo más posible, mientras los sobrevivientes intentaban alcanzar el costado del barco.
Pero eso era casi imposible de hacer en medio del mar embravecido. Mientras intentaban llegar a la parte trasera del barco, los sobrevivientes fueron cayendo uno a uno al agua helada desde el bote salvavidas. Ninguno de ellos fue rescatado. Después de 30 minutos llegó el primer helicóptero de rescate. Pero para ese momento, los 84 hombres del Ocean Ranger ya habían muerto por hipotermia y ahogamiento. Una hora después, alrededor de las 3:38 am, el Ocean Ranger desapareció por completo del radar. Al día siguiente, aunque los helicópteros realizaron una búsqueda aérea y llegaron otros barcos de rescate al lugar, no encontraron ninguna pista clara de la tragedia. Solo los boyas de anclaje flotaban en el tranquilo mar. En los días siguientes, los equipos de búsqueda y rescate recuperaron 22 cuerpos del mar. Los exámenes revelaron que todos murieron debido al intenso frío y al ahogamiento. 64 personas nunca fueron encontradas. Todos ellos murieron mientras intentaban escapar de una plataforma petrolera que en ese entonces se consideraba imposible de hundir. Los funcionarios de Mobil Oil y las familias de las víctimas no podían entender cómo pudo ocurrir una tragedia de este tipo. Y más tarde, se descubrió que todo comenzó con un simple ojo de buey roto. Cuando se lanzó el Ocean Ranger, en 1976, se presentó con gran orgullo como la plataforma petrolera semisumergible más grande del mundo. Una plataforma que, según decían, era casi imposible de hundir. Fue construida en el astillero número 2 EVA de Mitsubishi Heavy Industries, bajo contrato de la Ocean Drilling and Exploration Company, o ODECO, de Nueva Orleans, Estados Unidos. La plataforma se utilizó por primera vez en 1976 en el mar de Bering, cerca de Alaska. Después de eso, también operó en Nueva Jersey e Irlanda. En 1980, Mobil Oil Canada Limited la alquiló por $93,000 al día. En los campos petroleros de Hibernia, la plataforma realiza perforaciones exploratorias para la compañía. El Ocean Ranger es enorme. Tiene una longitud de 396 pies, un ancho de 262 pies y una altura de hasta 337 pies. Encima de esto está el casco superior con dos cubiertas, donde se encuentran el área de alojamiento, la plataforma de perforación y la heliplataforma. El casco superior está apoyado sobre 8 grandes columnas verticales. Además de brindar soporte a toda la estructura, estas columnas también sirven como contenedores de varios equipos, áreas de almacenamiento, tuberías, conductos y cableado eléctrico de la plataforma petrolera. En la tercera columna de estribor se encuentra la sala de control de lastre, mientras que en cada columna de popa hay un elevador que conecta el casco superior con los pontones. Toda la estructura de la plataforma está reforzada con un marco adicional de soportes y armaduras para hacerla más resistente contra las fuertes olas y el viento. El Ocean Ranger es una plataforma petrolera de tipo semisumergible. Eso significa que no está directamente apoyada en el fondo del mar, sino que flota sobre 2 grandes pontones. Estos pontones tienen compartimientos. Tienen compartimientos para la plataforma petrolera. Mediante la entrada y salida de agua en estos tanques, se puede controlar la altura y el equilibrio de las plataformas petroleras en el mar. Todo este proceso es controlado por un sistema de tuberías conectado a bombas y tanques, junto con válvulas operadas remotamente, que son monitoreadas desde la sala de control de lastre, ubicada en el tercer nivel de estribor. Además, los pontones también tienen una sala de bombas y una sala de propulsión en la parte trasera. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se hundió una plataforma petrolera enorme que pesa 25,000 toneladas solo por un ojo de buey roto de 12 pulgadas de ancho? La verdad es que el ojo de buey roto solo fue el inicio de una serie de eventos que se agravaron por errores humanos. Decisiones que finalmente llevaron al Ocean Ranger a la tragedia. Después de que el panel de control de lastre se mojara y las válvulas de los tanques de lastre comenzaran a fallar, Rathbone logró controlar la situación temporalmente al cortar la electricidad. Pero cerca de la medianoche, la tripulación en la sala de control de lastre volvió a encender la estación de energía. Pensaron que el panel de control ya se había secado, así que querían sacar el agua de los tanques de lastre para volver a levantar la cubierta superior de la plataforma y alejarla de las grandes olas. Desafortunadamente, esa fue la decisión fatal. Al volver a encender la electricidad, las válvulas empezaron a fallar de nuevo y permitieron que entrara muchísima agua de mar en los tanques delanteros o tanques de proa. Por eso, la plataforma empezó a inclinarse hacia la izquierda en la parte delantera. Cuando Rathbone se dio cuenta de lo que estaba pasando,
Intentó cerrar manualmente las válvulas entre los tanques de lastre delanteros y la sala de bombas en la parte trasera, pero no lo logró. En su desesperación por corregir la situación y evitar que la plataforma siguiera inclinándose, puso en marcha la bomba para sacar el agua de la parte delantera. Pero hubo algo importante que no tuvo en cuenta, o que tal vez debió haber sabido como operador de lastre experimentado. Resulta que la bomba de la plataforma era una bomba de succión. Como solo depende de la presión atmosférica, casi no puede bombear agua que esté a un nivel más bajo que su ubicación. Y eso es exactamente lo que estaba pasando mientras la plataforma seguía inclinándose. A medida que la parte delantera del Ocean Ranger se hundía más, también quedaba más baja en comparación con la parte trasera donde estaba instalada la bomba. En lugar de ayudar, tuvo el efecto contrario. Como las válvulas seguían abiertas, entró aún más agua en los tanques de proa. De hecho, hubiera sido mejor que Rathbone priorizara sacar primero el agua de los tanques de lastre, que estaban más cerca de la sala de bombas. De esta manera, poco a poco la plataforma habría recuperado el equilibrio adecuado, y también habría sido posible sacar el agua de los tanques delanteros. Pero antes de que pudieran corregir la situación, llegó el último golpe para el Ocean Ranger. Mientras toda la estructura seguía inclinándose, las enormes olas alcanzaron la punta de la columna de la esquina en la proa de babor. Ahí fue donde el agua de mar empezó a entrar en la columna hueca a través de una abertura del compartimiento de cadenas. Miles de galones de agua inundaron rápidamente el interior de la columna, haciendo que la inclinación de la plataforma empeorara aún más. Narath Rathbone y su tripulación no tenían idea de lo que estaba sucediendo, porque el Ocean Ranger no tenía sensores de inundación en sus columnas. Cuando la inclinación de la plataforma alcanzó los 15 grados desde su posición normal, llegó a un punto de no retorno. En solo 3 horas y media, la plataforma petrolera semisumergible más grande del mundo se hundió por completo. No solo fracasó la tripulación en evitar que se hundiera, sino que tampoco se dieron cuenta de que algunas de las acciones que tomaron aceleraron aún más la tragedia. El 17 de marzo de 1982, la Comisión Real Canadiense inició una investigación para averiguar por qué se hundió el Ocean Ranger y por qué ningún miembro de la tripulación sobrevivió. Durante 2 años, realizaron una investigación exhaustiva, entrevistaron a los testigos, recuperaron partes importantes de la plataforma del fondo del mar y llevaron a cabo varios estudios para entender la verdadera causa de la tragedia. En su conclusión, descubrieron que además de varios defectos graves en el diseño de la plataforma, como la falta de compuertas herméticas en los portillos y el compartimiento de cadenas, Mobile Oil y Odeco también descuidaron gravemente la importancia de las emergencias. La capacitación y la seguridad de los trabajadores eran deficientes, y además el Ocean Ranger carecía de equipo de salvamento adecuado, y los trabajadores tampoco sabían cómo usar el poco equipo que tenían. Algunos ex-trabajadores del Ocean Ranger incluso dijeron que no recibieron el entrenamiento adecuado para evacuación. Las pocas sesiones de entrenamiento que se realizaban antes usualmente se hacían solo los domingos por la tarde y no se tomaban en serio. La comisión también descubrió que las personas encargadas de operar el sistema de control de lastre, que es crucial para la estabilidad de la plataforma semisumergible, no estaban obligadas a recibir capacitación formal según la regulación vigente. En pocas palabras, la tragedia pudo haberse evitado si la tripulación hubiera estado mejor preparada y capacitada. En respuesta al informe de la comisión, el gobierno de Canadá implementó nuevas y más estrictas regulaciones para la operación de las plataformas petroleras. Esto incluye trasladar las salas de control de lastre a ubicaciones más altas y seguras, así como el uso de sistemas de control de lastre más simples para evitar complicaciones en caso de emergencia. También se hizo obligatorio el entrenamiento formal para todos los operadores de lastre. Al mismo tiempo, también se endurecieron las reglas sobre la seguridad de los trabajadores y la preparación para emergencias. Se mejoraron los sistemas de lanzamiento de botes salvavidas y se introdujeron como equipo obligatorio los trajes de inmersión. Estos trajes especiales están diseñados para proteger a una persona contra la hipotermia cuando cae en agua fría durante mucho tiempo, algo que la tripulación del Ocean Ranger no tenía la noche en que ocurrió la tragedia. Además, cada trabajador en la plataforma petrolera está obligado a recibir entrenamiento de evacuación de emergencia y aprender a usar el equipo de salvamento. Pero incluso con la implementación de todos estos cambios, eso no eliminó el dolor que sintieron las familias de las víctimas. Muchos de ellos presentaron demandas contra Mobile Oil y Odeco por negligencia al no proporcionar el entrenamiento adecuado y suficiente equipo de salvamento. Fallas que resultaron en la muerte de 84 trabajadores. Al final, los casos terminaron en un acuerdo,
y se otorgó un paquete de compensación por un valor de $20 millones estadounidenses. Pero es triste pensar que el número de vidas perdidas por culpa del Ocean Ranger no terminó en 84. En junio de 1983, el gobierno de Canadá contrató a una empresa para reflotar la plataforma y hundirla en una parte más profunda del mar, porque ya representaba un peligro para los barcos que pasaban por ahí. En esa operación, 3 buzos más perdieron la vida. 2 de ellos murieron debido a una explosión submarina, mientras que el otro fue golpeado por un objeto que cayó. Finalmente, en agosto de 1983, el Ocean Ranger fue hundido definitivamente en las profundidades del mar. Pero esto dejó el dolor en las familias de los 84 trabajadores y el recuerdo de una tragedia causada por la grave negligencia humana.